Cuando trabajamos con variables físicas, fórmulas en física e involucramos el tiempo, generalmente al tiempo lo tratamos como un continuo medido según lo que estemos trabajando en segundos, microsegundos, milisegundos o en algunos casos horas inclusive. Esa percepción continua del tiempo cambia cuando tenemos que referirnos a, por ejemplo, alguna hora determinada de un día. Entonces ahí trabajamos con una partición que involucra la hora en particular a la que nos referimos, minuto, segundo y eventualmente, aunque es raro en este contexto, microsegundos. Eh, Más aún cuando nos referimos a fechas determinadas, por ejemplo, la fecha de nacimiento de una persona, la fecha de alta de un paciente. eh, Ahí involucramos el día, el mes y el año. Y esas son todas particiones del tiempo que más o menos, pero en muchos casos, se usan simultáneamente y que no tienen una relación de múltiplos decimales entre sí, como la hora respecto del minuto, el minuto respecto del segundo, eh, o el mes en el año, el día en el mes, y además tenemos que tener en cuenta que los meses tienen diferentes cantidades de días y los años también tienen diferentes cantidades de días. A eso tenemos que agregar que según el contexto o según la zona, el país, usamos las fechas en diferentes formatos como estos que mostramos aquí e inclusive algunos un poco más complejos. Las herramientas para trabajar con estas particularidades de las fechas, horas, años, etc. es en Python el módulo datetime. Antes de entrar a trabajar con el módulo datetime, recordemos que nosotros ya trabajamos con algunos módulos como mat, como random, que contenían variables y funciones. El módulo datetime, así como muchos módulos, además de contener variables y funciones, contiene clases. Las clases en realidad son elementos que vienen de la programación orientada a objetos, que está fuera del alcance de este curso, pero que en términos sencillos es una estructura que contiene a su vez otras variables y funciones. O sea que el módulo datetime, además de variables y funciones, contienen clases que a su vez contienen variables y funciones. Y vamos a ver cómo funcionan estos, porque es la manera de organizar conceptualmente el trabajo con fechas y horas. Las funciones que contienen estas clases actúan en general sobre las variables que también están adentro de las clases. Y así como tenemos variables de tipo entero, variable de tipo string, etc., o como vimos variables más complejas como el caso de las listas, rangos, tuplas, que a su vez contienen otras variables, cada clase es también un tipo de variable y esas variables tienen un nombre particular que se denomina objeto. Nosotros vamos indistintamente a denominar las variables de tal tipo de clase o directamente objetos de tal tipo de clase. El módulo de datetime tiene como parte de su subdivisión estas siguientes clases. Una es date, eh, que es para año, hora y minuto, perdón, año, día y mes, time para hora, minuto, segundo y microsegundo,
DateTime que tiene ambas, tiene las funciones de date y de time. Time delta, que es para trabajar con las diferencias, cuando por ejemplo queremos calcular la diferencia entre la fecha de fallecimiento y la fecha de nacimiento de una persona para calcular a qué edad se murió. Y después estas dos módulos, dos clases, perdón, destinadas a trabajar con las zonas horarias, que las mencionamos, pero en realidad están fuera del alcance de esta clase. Veamos esquemáticamente cómo trabajar con la clase date. La clase date tiene dentro de su estructura las variables year, month y day y las funciones today y weekday. No son las únicas, pero quizás son las más importantes o las más usadas. Eso es simplemente la estructura, contiene esas variables, contiene esas funciones. Para trabajar con eso, lo que tenemos que hacer es generar un objeto o una variable que es lo mismo que hacíamos cuando inicializábamos un entero, un string, etcétera, etcétera. Darle un valor determinado. Ya vamos a ver cómo se hace eso con una clase, pero en particular podemos generar un objeto o una variable de tipo date poniéndole valores al año, al mes y al día con estos parámetros, en ese orden, año, mes y día, o sea, el 9 de julio de 1816, y vamos a tener un objeto con esos valores incluidos en esa variable o estructura. También podemos generar otro con la función today, que lo que va a hacer es generarnos otro objeto del mismo tipo date, o sea, de la misma variable de clase date, con el año, el mes y el día de hoy cuando lo estén realizando. Por supuesto que como generamos una variable tenemos que darle un nombre a esa variable y en particular a esta del 9 de julio de 1816 le ponemos DECIN de Declaración de la Independencia y a la otra variable le ponemos hoy. Una vez que tenemos esas variables, en este caso declaramos dos variables del mismo tipo, es como si hubiéramos hecho dos enteros, por ejemplo, o dos strings, que serían como inicializar variables de tipo string, inicializar variables de tipo entero. Acá lo que hicimos es inicializar dos variables del tipo date. Pero a esas variables particularmente le podemos consultar cuál es el año, cuál es el mes, cuál es el día y también, por ejemplo, cuál es el día de semana. En este caso, la función weekday lo que hace es devolvernos un número correspondiente al día de semana. 0 para lunes, 1 para martes, etcétera, etcétera. Que después lo podemos convertir en lunes, martes, miércoles, haciendo nosotros una función que si es 0 nos devuelva lunes, etcétera. O como vamos a mencionar, existen codificadores de formatos que nos permiten que a través del formato podamos presentar que el 0 es el lunes como presentarlo como día lunes. Para usar el módulo DateTime, lo único que tenemos que hacer es importarlo. Yo le agrego este alias que es optativo como DT simplemente para acortar el uso del nombre. La clase date que vamos a usar ahora tiene estas funciones y estas variables como dijimos anteriormente. Como ejemplo usamos acá la fecha de nacimiento de Alan Turing, que es esta que figura acá, el 23 de junio de 1912. Y lo que estamos haciendo acá es inicializar, acá tenemos
la clase date de t.date es invocar la clase date y directamente la inicializamos con esta fecha del nacimiento de Turing. Ejecutamos y esta segunda línea que dice nacimiento de Turing, el nombre de la variable, nos devuelve el mismo dato que ingresamos. Una vez que ya tenemos esta inicialización de la variable nas_Turing, podemos empezar a preguntarle para usos posteriores en un programa esas diferentes, haciendo uso de las diferentes funciones que vemos arriba. Por ejemplo, weekday para saber cuál fue el día de la semana, que fue domingo, ya que weekday comienza desde 0 el día lunes. También podemos averiguar solamente el año, el mes, el día. Si queremos hacer alguna tarea, ya vamos a ver una que, por ejemplo, queremos averiguar a los cuántos años murió Alan Turing. Podemos necesitar usarlos discriminados a los años, meses y días. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y después hay uno más elaborado en los ejercicios propuestos al final. El tipo de datos del nacimiento de Turing obviamente es datetime date. Como les decía, date es una clase, por lo tanto es el tipo de datos que estamos usando. El tipo de datos de day, cuando hacemos nas_turing.day, va a ser un entero. Si hacemos lo mismo con el mes o con el año, va a pasar exactamente lo mismo. Esos otros dos también son enteros, como weekday también. Si queremos, por ejemplo, saber el día de hoy, es 18 de octubre de 2020. Cuando inicializamos esta variable hoy, que también es de tipo de datodate, no la invocamos como hacíamos con el nacimiento de Turing, entre paréntesis, con el año, el mes y el día, sino haciendo uso de la función today. Y el día de semana es hoy domingo. La clase time es similar, tiene hora, minutos, segundos y microsegundos. Se la inicializa igual, de time de hora, minuto, segundo. Acá podríamos poner una coma e inicializar los microsegundos. Si lo dejamos sin usar nada, va a poner los microsegundos en 0. Lo mismo podríamos borrar el 17 de segundos. Inicializar solamente, por ejemplo, hora y minuto, dejar vacío los segundos sin inclusive la coma, y nos va a inicializar con la hora 17, 5 minutos. Por omisión viene configurado la clase time para su uso de 0 a 24 en el formato 0 a 24, pero eso se puede modificar. No es algo que vamos a hacer ahora, pero se lo puede modificar para cumplir el ciclo de 0 a 12 horas a mpm. Ejecutamos eso y cuando consultamos acerca de la hora, HMS, que es la variable en la cual almacenamos este objeto variable de tipo time, nos devuelve la hora en 17, los minutos en 5 y los segundos también en 17. Si preguntamos por los microsegundos, están en 0 porque no pusimos absolutamente nada. La clase datetime es como si fuera una unión de las dos previas. Acá tenemos que tener en cuenta que si usamos datetime y la función today que usamos anteriormente, no solamente nos va a dar el año, el mes y el día actual, sino la precisa hora, minuto, segundo y microsegundo en la cual estamos inicializando
esta variable ahora con esta función. Entonces, datetime, usamos el módulo de t punto, la clase datetime, y para inicializar y obtener la variable ahora, la función today de la clase datetime. Imprimimos y vemos que tenemos el día y la hora hasta el microsegundo actual. También existe, parecido al today, en la clase datetime, el now, que no existía anteriormente. El now hace básicamente lo mismo que today. La diferencia no la vamos a notar en esta clase, pero la diferencia entre ambas es cuando utilizamos el comportamiento, cuando utilizamos zonas horarias. También podemos consultar por el año, ahora cuál es el año en el que obtuvimos la variable y los microsegundos en el momento en el que inicializamos la variable ahora. La clase TimeDelta es una clase diferente a las tres que vimos. Es una clase muy importante porque permite hacer operaciones con las otras, entre las otras. Es una clase que sirve para incrementar, para decrementar y calcular diferencias entre fechas y horas. En realidad admite ciertos tipos de fecha-hora para hacer estas operaciones. La clase TimeDelta tiene como parámetros posibles días, segundos, microsegundos, milisegundos, minutos, horas y semanas, pero no días, perdón, no meses y no años. El límite está dado por días y también por semanas. Si, por ejemplo, usamos acá como ejemplo una fecha no muy feliz para todos, que es el inicio de la cuarentena en la Argentina, inicializamos una variable con la clase date, con el 20 de marzo de 2020. Ya tenemos en la variable inicio cuarentena Argentina esa fecha en la clase date. Y queremos calcular cuál es la cantidad de días que hay entre la fecha de hoy y esa fecha de inicio de la cuarentena. Simplemente lo que tenemos que hacer es hacer la diferencia entre hoy, que la habíamos calculado con today al principio, también inicializando esta variable con la clase date, y la restamos de esta variable de inicio de cuarentena. Y lo que nos devuelve es una variable también del módulo datetime, de la clase timeDelta, donde nos dice que los días fueron 212 hasta el día de hoy, domingo 18 de octubre. Esto lo que nos muestra es que una variable de tipo delta, TimeDelta en realidad, se genera implícitamente sin que la hayamos inicializado nosotros, simplemente haciendo una operación de diferencia entre fechas. El resultado es una variable de tipo TimeDelta. Podemos generar también explícitamente una variable, por ejemplo, con 3 días. Entonces le llamamos a esta delta días y generamos la variable de t del módulo, inicializamos la variable de la clase timeDelta con días igual a 3. Acá tenemos que explícitamente decir que son los días porque, como vimos anteriormente, podemos usar cualquiera de estos parámetros que figuran acá arriba para hacer una diferencia temporal. Ejecutamos esto y, por ejemplo, podemos imprimir la diferencia entre el inicio de la cuarentena menos 3 días como inicializamos recientemente, y nos da el 17 de marzo.
podemos hacer una inicialización, por ejemplo, generamos esta variable delta minutos, delta min, poniendo como parámetros minutos, minutes en realidad igual a 30. Ejecutamos y acá podemos sumar ahora, que es una variable de tipo datetime, que la inicializamos con today, y le sumamos estos 30 minutos a la hora que habíamos generado hace un momento. Acá tenemos un ejemplo de uso de time delta. Inicializamos esta variable nbel con la fecha de nacimiento de Belgrano y fbel con la fecha de fallecimiento de Belgrano. Entonces, si queremos saber cuántos días vivió Belgrano, tenemos esta diferencia de días entre fbel y nbel. Por supuesto que no nos interesa tanto cuántos días, generalmente uno espera saber en años, y una posibilidad sería hacer digamos que una muy buena aproximación, que es dividir estos 18.279 en 365. Obviamente sería una aproximación por la presencia de, en primer lugar, de los años bisiestos. Y después, otra posibilidad es simplemente a la variable fbel preguntarle el año, y a la variable nbel también preguntarle el año directamente, en vez de hacer el time delta y la división por 365, y imprimimos la variable que es diferencia. Ya sabemos, porque lo vimos anteriormente, que la fecha, el año de una fecha determinada y la diferencia obviamente va a ser también es de tipo entero, porque estas dos variables son de tipo entero. Por lo tanto, años bel también va a ser de tipo entero. Esto es sencillo en el caso de estas fechas en particular de Belgrano, porque Belgrano muere en el mismo mes y muere días posteriores a lo que fue su cumpleaños, digamos. Si, por ejemplo, Belgrano hubiera fallecido el día 20 de mayo, no el 20 de junio, la diferencia en años, fbel menos nbel, no nos hubiera dado la fecha exacta, los años exactos que tenía Belgrano al momento de morir. Eso lo dejamos para un ejercicio en el cual ustedes van a tener que determinar si hacer la diferencia de años, pero posterior a hacer la diferencia de años, considerar si el mes en el que falleció es igual o mayor que en el que había nacido, y también hacer la misma consideración con los días. Queda como ejercicio que lo presentamos al final de este video. Por supuesto que como delta es la diferencia entre la fecha final y la fecha inicial, la fecha final va a ser la fecha inicial más delta. Entonces podemos generar un delta acá de un día y decir que la variable mañana es hoy más ese delta, y resolver cuál va a ser mañana. Y la diferencia de días entre mañana y hoy va a ser un día. Acá en realidad lo que estamos imprimiendo es el tipo, pero si imprimimos diferencia de días, nos va a dar un día, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, etc.
Después, si queremos saber la cantidad de días de un año en particular, también podemos imprimir la diferencia entre dos fechas iguales. 31 de diciembre de 2020 menos 31 de diciembre de 2019 nos va a dar estos 366 días, que es de un año bisiesto. Una aplicación interesante que se suele usar bastante del delta es, además de saber alguna diferencia de fechas, calcular el tiempo de cuarentena, los años de Belgrano, etcétera, es saber cuánto tiempo demora la ejecución de un código nuestro. A veces vemos que demora mucho y estamos haciendo algún ajuste para hacerlo más eficiente al código. Bueno, eso lo podemos hacer teniendo en cuenta de que, como estamos imprimiendo la variable de clase datetime nos devuelve hasta microsegundos, nos permite poder medir los tiempos de ejecución de un código. Acá lo que vamos a hacer es un while de 100.000 repeticiones de esta suma de i más 1. Y antes de ingresar al while, escribimos la variable esta tin, que la inicializamos con now, que como vimos anteriormente, nos da toda la fecha desde el año hasta el microsegundo de este momento. Y hacemos exactamente lo mismo una vez que terminó el while con esta variable tfin, inicializando de la misma manera. Finalmente, lo que imprimimos es la diferencia, el delta tfin menos tini. Ejecutamos acá y nos da que la duración de estas 100.000 repeticiones de la suma la hizo en casi 19.000 microsegundos. Vamos a hablar un poquito ahora del formato de las fechas, que básicamente el tema de formato se refiere a usar año, mes, día o día, mes, año, usar barras, usar guiones para separarlos, usar el nombre del mes en vez del número del mes, etcétera, etcétera. Acá nos interesa, no vamos a hacer mucho detalle con esto, porque sería largo. Vamos a insertarnos en el tema de formato en el contexto de que normalmente, cuando nosotros usamos un archivo de datos, por ejemplo, bajamos datos oficiales de algún sitio .gov.ar, como la cantidad de casos positivos de COVID por día, eh, lo bajamos a un archivo, la columna de fechas donde están los días de los casos está en formato string, no está en formato fecha. Si bien está en un formato de aparente fecha, una cadena de caracteres, normalmente números separados por las barras o por guiones. Lo mismo pasa cuando queremos bajar datos de inflación o de otros lados, del Banco Mundial, de datos de PBI de los países, etc. Las fechas siempre están en string. Y para procesarlas, para calcular diferencias, para graficar en una secuencia temporal, a nosotros nos interesa pasarlo de string a formato fecha. Y para eso vamos a usar nuevamente datetime, la clase datetime, que nos provee esta función que es strptime, que esta función convierte un string originalmente, por ejemplo este que tenemos arriba, que guardado en la variable strfchnw, que es la fecha de nacimiento de Newton, y lo queremos convertir a esta dtfchnw. La diferencia en la nomenclatura de las dos variables para poder distinguir cuál es string y cuál es fecha es que la primera
empieza con str y acá con dt. Cuando ejecutamos esto y lo imprimimos, vemos que tenemos en principio lo mismo que teníamos ahí arriba, nada más que sin las comillas. Por lo tanto, ya no es string, es tipo fecha. Un detalle importante es que esta función tiene dos argumentos. El primer argumento es el string propiamente dicho, o sea, la variable que contiene el string, podría haber puesto directamente el string acá. Y el segundo argumento es el formato con el que yo entiendo que debiera leer el string. Yo le estoy diciendo a esta función que los primeros 4 números del string corresponden al año. Por eso está con esta Y mayúscula, porque estamos hablando de 4 años. La barra, le estoy indicando de que hay una barra separadora, no por ejemplo un guión. M va a indicar que son 2 números dedicados al mes. Hay otros formatos que indican que no hay un 0 adelante si el número contiene uno solo, o podría ser N de enero. Y finalmente otra barra con el día. Con eso le estoy indicando cómo debe leer esta función el string que tengo arriba. Si por ejemplo yo tengo esta de nuevo, la fecha de nacimiento de Newton, pero le puse 2 acá, y este string en vez de tener la barra tiene los guiones, paso a esta línea, hago exactamente lo mismo, y fíjense que le pongo el formato igual que antes, con las barras. Ejecuto y me da un error. El error es simplemente porque me dice que este dato de tiempo que estoy incluyendo en el primer parámetro no se adapta al formato que yo le puse. Para hacer eso, debiera poner un formato adecuado a lo que está arriba. Lo modificamos, ponemos los guiones en ambos casos y ahora sí puede leer correctamente. Podemos hacer la inversa. Y la inversa, o sea, de fecha a string, por alguna razón que necesitemos, y de fecha a string lo podemos hacer con una función que es parecida. También usamos el módulo de t, la clase datetime, str en vez de pftime. En este caso, también el primer parámetro es la fecha, pero esta vez en formato fecha, por eso está esta variable que comienza con dt, que es la que habíamos generado con la fecha de nacimiento de Newton. Y después, lo que ponemos ya no es el formato de cómo leer la variable, sino el formato de cómo queremos que se represente la variable, cómo va a estar presentado. El problema del formato de lectura no es problema porque ya está en datetime, en formato datetime, o sea que no hay problema con la lectura interna de ese formato. Cuando estamos hablando de un formato, o sea, lo que ponemos entre comillas del segundo parámetro, siempre es referido al string, ya sea al string de entrada, en el caso de pasar de string a datetime, o en el string de salida, en el caso de pasar de una variable datetime a string. Ejecutamos esto, lo ponemos en la variable a, que va a ser un string, y cuando imprimimos a, tenemos esta variable. De todas maneras, no se la ve entre comillas, pero podemos escribir type de A y nos dice que es un string.